Hoy tenemos una conferencia magistral denominada La docencia universitaria entre la tradición y el cambio, más o menos relacionado con lo que decía el doctor Vicente Santibáñez el día de ayer. Para ello nos acompaña desde la Universidad de Costa Rica la máster Gabriela Murillo. Ella tiene experiencia en lo que es docencia universitaria y también en investigación. Pertenece a la Facultad de Medicina, específicamente a la Escuela de la Salud Pública. Ella es docente, es psicopedagoga y también es salubrista. Ella desarrollará esta mañana el tema, como les mencionaba, la docencia universitaria entre la tradición y el cambio. Estará también como relatora de esta ponencia esta mañana la abogada y catedrática universitaria Ana Pineda. Ella tiene el título de abogada y es notaria por la Corte Suprema de Justicia, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España. Tiene un posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Lund y el Instituto Raoul Wallenberg de Suecia. Además, la abogada Pineda se ha desempeñado como facilitadora de cursos de inducción y capacitación para jueces de letras, sentencia y ejecución, defensores públicos y fiscales del Ministerio Público, así como también facilitadora de cursos para jueces y magistrados de la nueva jurisdicción en materia anticorrupción y contra la extorsión. Actualmente ejerce como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como investigadora y consultora de organismos nacionales e internacionales. Vamos a darle entonces en este momento la palabra a la máster Gabriela Murillo. Posteriormente daremos paso a un espacio aproximado de 15 minutos para las preguntas y respuestas de todos ustedes y posteriormente vendrá la abogada Pineda, que es la relatora de esta conferencia. Damos entonces la bienvenida a la máster Gabriela Murillo. Aló. Sí, ahí está. Ok. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Ay, qué dicha, me alegro mucho. Muchas gracias. Pura vida, exactamente, pura vida. Aquí todos, ¿verdad? Levantemos la mano, pura vida, sí. Muy bien. Primero, muchas gracias a las compañeras, a las autoridades de la UNA, ¿verdad? Por la invitación. Me siento muy honrada, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias al compañero por esa excelente presentación. De hecho, le dije que no leyera todo el currículum porque uno es cómo se desempeña, no necesariamente lo que su papel dice. Por lo menos ese es mi criterio desde el punto de vista docente. No sos buen dentista porque te hayas sacado 90 o 100 cuando estudiabas. No sé si aquí hay algún dentista, espero que sean muy buenos. Sino porque te recomiendan con otros. Mira, anda donde aquel, porque ese no te va a sacar la muela equivocada, te va a sacar la que es, ¿verdad? Te va a calzar la que es. Eso es básicamente los desempeños en cualquier área donde estemos y en este caso en el área de docencia, ¿verdad? Entonces, sos un buen docente porque se oye decir que sos un buen docente. No necesariamente porque saliste bien evaluado con el respeto de las evaluaciones docentes, ¿verdad? Eso, ahí voy a ir metiendo algunos criterios personales, ¿verdad? Y entonces, después de mi agradecimiento, les voy a pedir disculpas por anticipado, por si acaso digo alguna expresión o cometo alguna inexactitud que tenga que ver con la magna universidad, la UNA, que yo aprecio tanto, o con ustedes como hondureños, porque aunque hablamos español, de pronto puede ser que haya alguna palabra que diga, qué barbaridad, ¿cómo dijo eso? Entonces dice, ya nos dijo que posiblemente podía decir alguna tonterilla por ahí, ¿verdad? Ok, además, en el caso de mi presentación, me gusta participar con las personas.
no soy de podio, no es mi estilo, ni soy de cátedra en el sentido estricto de la palabra, si bien estudié para compartir con ustedes la temática. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que quiero saber es si hay algún estudiante. ¡Ah, excelente! Esa era más o menos la respuesta. ¿Hay algún estudiante? ¿O todos sabemos lo que estamos haciendo? ¿Quién es un estudiante? ¿Todos estamos aprendiendo? Bueno, yo, con toda la experiencia docente que se pueda tener de hace como 1000 años, ¿verdad? Porque tuve que empezar a trabajar desde muy jovencita, o sea, hace bastante tiempo, justamente sigo aprendiendo, porque cada grupo que yo tengo con el que comparto, no el que le imparto clases, con el que comparto en la docencia, son diferentes, son estudiantes del siglo XXI y yo nací hace un siglo, casi, ¿verdad? O sea, en el siglo pasado. Entonces necesito estar sabiendo con quién estoy trabajando y quién está presente conmigo. Muy bien, entonces me mandaron este tema donde ya yo comencé a hacerle algunos cambios porque además, ¿verdad? En mi estilo empiezo a cuestionar desde el título, digo, ajá, la docencia, la tradición, el cambio, ¿será tradición y cambio o será tradición versus cambio? Puede sonar un tema ya de por sí, ¿verdad? Muy fácil de trabajar, que es la tradición. Mira, si los que siempre hacen esto, que es el cambio, ahí tenemos que tener nuevas expectativas didácticas, y entonces le di la vuelta al tema, ¿verdad? Yo dije, yo también quiero hacer algo diferente, ¿por qué no voy a hacer un cambio? En el cambio, ¿verdad? Ok, bueno, y para contarles rápidamente, en mi experiencia docente, lo único que yo no he dado es preescolar, los puedo matar, ¿verdad? O sea, se pueden morir, ¿verdad? No, ese tipo de niños así, pequeñitos, hay gente que tiene sus talentos, yo no, paso. De fuera de ahí he trabajado todas las etapas de primaria, secundaria, y en este momento trabajo en posgrado en el área de investigación, en salud pública, y en grado con determinantes sociales de la salud. Eso es lo que estoy trabajando en este momento. Entonces trabajo solo con adultos, pero ya trabajé con adolescentes y con niños, y me he dado cuenta que a veces los adultos seguimos siendo adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo muy interesante, pero eso lo logra uno establecer hasta que ha trabajado con el adolescente o con el adulto joven. Muy bien, entonces, la presentación tiene 3 partes, además de que tengo 45 minutos, que ya le pedí a los compañeros me hicieran señas, porque si no, ¿verdad?, para no abusar de ustedes, su tiempo y su atención. Tenemos 3 partes en la presentación: una introducción en el marco del Congreso de la Docencia, qué significa la tradición en la docencia universitaria y qué significa el cambio en innovación o innovación en la docencia universitaria. Básicamente son esos 3 puntos. Puede ser que con eso se complete alguna idea. No pretendo que esta charla, compartir con ustedes agote el tema, más bien todo lo contrario. Ojalá quedemos con algunas inquietudes por ahí. Muy bien, entonces, en el marco de la docencia universitaria, y justamente todavía anoche estaba haciendo algunos ajustes a raíz de lo que escuché ayer en la conferencia del doctor Vicente y a los compañeros y compañeras que presentaron en los 2 paneles. Ok, ¿quién es un docente y quién es un académico? Estoy hablando de teoría internacional, no estoy hablando si en la Universidad de Costa Rica se hace así, si en la UNAS se hace así, no. Estoy hablando de teoría internacional sobre la docencia y sobre cuándo un docente es un académico y cuándo no lo es. Muy bien, entonces, hay un autor, si lo conocen, Edgar Morin, que es un francés, que plantea la epistemología de la complejidad y el pensamiento complejo, que a mí me gusta mucho para ejercer mi docencia, porque me ofrece una visión del ser humano completamente compleja, pero no compleja de complicada, sino compleja de integradora, de que estamos ante seres humanos. ¿Quiénes son nuestros estudiantes y quiénes somos nosotros? No son sillas, somos seres humanos ambos. Ni yo soy una mesa como docente, ni el estudiante es una silla. Entonces, básicamente, él nos ofrece una visión de la educación cuya misión es para la era planetaria. No sé si habían escuchado esa expresión,
¿Alguien le había escuchado? Sí. ¿Alguien? ¿Quién? Levanten la mano. ¿Quién la había escuchado? Muy bien. La visión de la era planetaria supera la visión de la globalización. O sea, ya el tema de la globalización queda abarcado, estudiado y superado. Si nos interesa estudiar aquí, les recomiendo este autor. Entonces dice, la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de emergencia de una sociedad-mundo, o sea, Honduras no está fuera del mundo y el mundo no está fuera de Honduras, somos un todo y el todo tiene sus partes, compuesta por los ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria. Para efectos de la docencia, ¿qué nos dice eso? Ese es el sujeto que estamos formando, un ciudadano. Ese es el meollo de la docencia. ¿Estamos para impartir conocimientos o estamos para formar ciudadanos? Y vea que digo o, no digo y. Con el alcance de las tecnologías, los conocimientos, de pronto los estudiantes nos sorprenden y dicen, ¿cómo usted está hablando de ambiente? Aquí el cambio climático, esto, y se queda uno ahí, qué pena, ¿verdad? Sabía más del tema que lo que yo traía para la clase, ¿verdad? Resulta que entonces, ciudadanos protagonistas, entonces todos los docentes de la UNA tienen la responsabilidad de preparar a ciudadanos protagonistas, gente pensante. Ayer en una de las conferencias cuyo tema era el estudiante al centro, entonces si el estudiante está al centro, en teoría al menos, ¿verdad? ¿Quién es el estudiante al centro? Un ciudadano consciente y críticamente comprometido, no alguien que no le interesa cómo anda el país, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, en el marco de esa visión entonces, la docencia universitaria, podríamos destacar 3 dimensiones en la docencia universitaria, que no es igual a la docencia en primaria y que no es igual a la docencia en secundaria. Muy bien, ¿qué necesita conocer o disponer todo docente? Tener un paradigma de enseñanza o aprendizaje, o sea, tener su fundamentación. Cuando yo escucho la expresión impartir clase, alumno, notas, ayer escuché, el mismo doctor Vicente lo mencionó, el sílabo. ¿Eso a qué fundamentación pedagógica pertenece? Esas expresiones, alumno, impartir clase, transmisión de conocimiento, ¿de qué fundamentación pedagógica estamos hablando en el marco de esas expresiones? No se preocupen, no hay notas, ahí pueden decirme. Estamos hablando del conductismo. Del conductismo clarísimo, no es malo, ni bueno, pero necesitamos tener claridad pedagógica. Cuando hablamos de transmisión de conocimiento y usamos esa expresión, nos ubicamos como docentes de tipo conductista. No enredemos y digamos soy constructivista y hablo de transmisión de conocimiento. Soy constructivista y hablo de alumno. Hay algo que no calza, ¿verdad? Como ayer que hablábamos de el vestido talla 8 en una persona que ya somos talla 16 o más, ¿verdad? No calza. Entonces, el docente en la docencia universitaria necesita ubicarse con una fundamentación clara. Si vamos a ser conductistas porque nos sirve para nuestra disciplina, tenemos claridad pedagógica. Si somos constructivistas, claridad pedagógica en el constructivismo. Claro, una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica también, pero al menos tenemos una fundamentación. Somos estudiantes, ¿verdad? Como el compañero que con esa valentía levantó la mano de que todos somos estudiantes. Muy bien. ¿Qué visión de mundo tenemos y de desarrollo humano? ¿Quién es el estudiante? Si hablamos de alumno desde el conductismo, estamos hablando de una persona que no tiene luz y por tanto yo como docente soy doña toda, como decimos en Costa Rica, y voy a iluminarlo. ¿Sí? ¿Es válido? Sí, es válido. O podemos asumir una posición más crítica y decir, vamos a enseñarle como en la era planetaria a ser alguien crítico, por lo tanto el primer crítico tiene que ser ¿quién? El docente, o sea yo, no criticón. No me gusta esto, no me gusta el otro, las autoridades, no, eso no es la visión crítica de la sociedad, de la vida, de la misma docencia. Ok, entonces, ¿qué visión de mundo tenemos?
Yo tengo una visión acomodada, espero que me llegue la platilla, tengo una visión más social. Lo que quiero decir en este segundo punto es dónde nos ubicamos, qué visión tenemos como docentes, qué visión tenemos como personas. Y como tercer punto, la docencia es una profesión, que es lo que estábamos hablando hace un rato con el compañero aquí de la mesa y las compañeras encargadas de la organización. Si alguno de ustedes, o bueno, yo voy a poner el ejemplo como si yo fuera solamente salubrista y me contratan para dar clases de salud pública porque soy muy buena salubrista, resulta que soy profesional en salud pública, ¿cierto? Pero me contrataron por dar clase, me dieron un programa de un curso o de 2 y resulta que bajó el espíritu de la docencia, como que fuera bajó el Espíritu Santo y me hizo docente. ¿Me explico lo que quiero decir? Me convertí en docente porque me contrataron. ¡Ay, qué maravilla! ¿Eh? Si todo fuera tan automático, no habría necesidad de docentes, porque tampoco el estudiante necesitaría ser formado. Entonces, ¿qué pasa con la docencia? Debe ser un ejercicio profesionalizante, no es un ejercicio de repetición. Tenemos que tomárnoslo en serio. Eso es lo que quiero decir. Es una profesión. Necesitamos, si somos conductistas, saber cómo aprende el estudiante en el conductismo, cómo es un docente en el conductismo, igual en el constructivismo, igual en el pensamiento complejo, pero necesitamos estudiar. Entonces, cuando escuchamos ayer en la charla del doctor Vicente sobre las competencias, si son competencias profesionalizantes o no son profesionalizantes, etcétera, y cómo nos tenemos que preparar, eso es parte de la profesionalización docente, parte de nuestro estudio, pero justamente hay elementos profesionales de la docencia que tienen que ver, ese FC no es ningún fútbol club, ¿verdad? Es formación continua del docente. Entonces necesitamos sentirnos siempre estudiantes. Siempre estamos aprendiendo, sobre todo si no hemos estudiado nada de educación. ¿Cómo aprende un estudiante? ¿Qué significa un adolescente? Un adolescente joven, porque creemos que sabemos lo que el otro necesita. Bueno, no sé si tienen visión de rayos X o alguna varita mágica o alguna bola ahí de esas de brujería o alguna cosa así por el estilo. Salvo eso, necesitamos siempre estar en continuo contacto con las personas y con la realidad nacional e internacional. Entonces, ¿somos profesionales en alguna disciplina? Necesitamos convertirnos en profesionales en la docencia, que tiene que ver con toda la gestión docente. Estamos entonces con esos principios de la docencia universitaria. Debería existir algo donde nos graduemos, ¿verdad? Más allá de la evaluación del estudiantado. Ok, vamos a ver la diferencia con el docente académico universitario. Aquí tenemos la parte de la docencia, que eso fue lo que acabo de comentar. Los 3 fundamentos que acabo de mencionar para la docencia universitaria. Muy bien, que según la teoría internacional, como les acabo de decir, sobre todo desde el ISUBE de investigación en la UNAM de México, el docente que es académico, para hablar de que hay un académico universitario, que es otro tipo de desempeño, además de esa docencia universitaria que acabamos de hablar, que es profesionalizante, necesita, no es que si me obligan o no me obligan, como comentaba alguien ayer, ¿verdad? Necesita hacer investigación, y no es la investigación para la docencia, no, estoy hablando de procesos formales de investigación, o investigaciones formales, que tienen que ver con otro tipo de temas. Pueden ser temas docentes, pero son procesos formales de investigación. Necesita desarrollar, ¿qué? Actividades de extensión. Y además, eventualmente, hacer labores administrativas. Eso es un académico en una universidad, y por lo menos allá en Tiquicia, ¿verdad? En ese país que nos han proliferado las universidades privadas, porque igual es la corrupción de proliferada, ¿verdad? Entonces tenemos cualquier cantidad de universidades privadas para 5 millones de habitantes. De ahí resulta que la única diferencia, o mejor dicho, la semejanza con universidades privadas es que todos hacemos ¿qué? En el mejor de los casos, ¿verdad? Hacemos docencia.
Pero resulta que la investigación, la extensión y labores administrativas que tienen que ver con inclusive el acompañamiento de equipos deportivos, etcétera, ¿verdad? No me refiero a labores de oficina, sino otras labores, entiéndase aquí, otras labores. Eso es lo que hace un académico y por eso la universidad pública, en el marco de su autonomía, de todas estas reflexiones de que es una universidad pública, refiere a los académicos universitarios, no solo a los docentes universitarios. Entonces, estamos en la propuesta de diferencia quién es un docente universitario y quién es un académico universitario que además de la docencia se dedica a otras labores. Donde también, así como entramos a ver cuáles eran los detalles de la docencia, podemos entrar a ver detalles de investigación y de extensión, pero no es el punto. Bien, ahora sí, la tradición. Resulta que esa palabra de pronto, si en el marco de la docencia, podría entenderse como, ay, el docente que sigue haciendo siempre lo mismo. No lo sé, puede ser. Bien, aquí tenemos, sí quería ponerles, creo que este video ustedes lo conocen mejor que yo. En este punto traigo material de ustedes mismos, que es la historia de su universidad. Listo. No. Perdón. Y ahora sí, quiso hacer caso. No lo voy a dejar correr todo, sino solamente para ubicarnos. ¿Conocen este video? Sí. Bueno, el quiz viene más tarde, ¿verdad? Así que, por favor, ponga mucha atención porque hay quiz. ¿Sabes la historia de cómo se originó tu universidad? Varios jóvenes hondureños, amigos y alumnos del padre José Trinidad Reyes, llamados Máximo Soto, Alejandro Flores, Miguel Antonio Robelo y Januario Girón, además de Pedro Chirinos, decidieron fundar una sociedad de estudios, la que inauguraron el 14 de diciembre de 1845, con el nombre de Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Dicha sociedad, que era de carácter privado, recibió protección del gobierno del país desde el 10 de marzo de 1846, cambiando su nombre por el de Academia Literaria de Teucigalpa, bajo la dirección del padre Reyes. En 1847 gobernaba el país Juan Lindo, amigo personal del padre Reyes. Ambos coincidieron en la conveniencia de transformar la academia en Universidad del Estado, razón por la cual en los meses siguientes se hicieron cambios y nombramientos para la nueva estructura académica. Fue así como el 19 de diciembre de 1847 se inauguró solemnemente la universidad en ceremonia pública encabezada por el presidente Lindo y el rector Reyes, fundadores de la misma. En el convento de San Francisco, situado en el actual Parque Valle de Teucigalpa, se inauguró y funcionó por varios años la naciente institución universitaria. Listo, qué pena. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo igual les dejo la presentación, pero este es un video de ustedes. Vean que me puse a estudiar lo de ustedes, ¿verdad? Para poder hablarles un poco. Ajá, ese es el origen de la UNA. Si no lo conocían, no se preocupen, están eximidos, ¿verdad? Ya el quiz de más tarde, todos van a pasar el quiz. Por aquello, ¿verdad? Que siempre hacemos, desde un punto de vista más conductista, siempre amenazas sobre las notas. En un punto de vista más constructivista, ni siquiera lo mencionamos. No es necesario, ¿verdad? Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Yo no estoy hablando de nadie en particular porque no los conozco como docente. Estoy hablando de mí. Así empecé yo. Era puras amenazas a los estudiantes. Si no hacen esto, y todos así asustadísimos, ¿verdad? Y ahora más bien nos reímos bastante, así como con ustedes. Ok, muy bien. La universidad entonces empieza con un grupo de estudiantes y un sacerdote. ¿Cómo se llamaba la sociedad? Genio Emprendedor, imagínense, 1845, Genio Emprendedor y Sociedad del Buen
gusto. No tengo idea qué significaba esa segunda parte, ¿verdad? Porque no lo logré encontrar, pero bueno, digamos que podríamos suponer que tiene que ver con una buena etiqueta, ¿verdad? Y otras cosas. Díganme si eso no es tradición. Entonces, imagínense ustedes el genio emprendedor, o sea, alguien emprendedor, esa palabra en 1845, y actualmente hablamos de emprendedurismo como la gran novedad, ¿verdad? Estamos hablando entonces del emprendedor y del amante de la cultura. Eso es una tradición muy válida, ¿o no? Porque generalmente solemos pensar que lo tradicional es negativo. Aquí estoy trayendo un ejemplo de todo lo contrario. Eso sería como decir, la UNA cuando se creó todo es negativo, nada sirve. Al contrario, vean que el origen de ustedes tiene que ver con genios, emprendedores y amor por la cultura, por su propio país, que no significa un nacionalismo estúpido, ¿verdad? Quiero decir, un amor sano por la cultura, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esa es la tradición que debe prevalecer en la docencia. Lo que nos hace fuertes, lo que es importante que rescatemos. Si la visión de mundo, ¿recuerdan dónde estaba la visión de mundo? ¿En la docencia o en el docente académico? En la docencia, ve qué bien que vamos. Si la visión del mundo mía es sumamente estricta, amargada y un montón de cosas, quizá la tradición sí se convierte en el statu quo por el que yo, con mi inseguridad como docente, porque eso es lo que se refleja, es una gran inseguridad, entonces voy a decir, no, esto se hace así porque yo lo digo y porque yo lo digo. Una vez una compañera haciendo observación de clase, decía, el estudiante de segundo grado de 8 años le decía, profesora, dice mi papá que no se escribe así. Ella escribió caberé en vez de cabré, ¿verdad? Y ella, ¿qué fue lo que le dijo? Repito, en medio de su inseguridad, se enojó, ¿verdad? Eso yo quiero parecer el gorila, ¿verdad? King Kong y King Kong de la docencia. Ella le dijo, no, se dice así porque así lo digo yo. Bueno, pero es que eso es lo que nos pasa. No pensemos que fue solo a ella, eso es lo que nos pasa. Pensamos que tenemos las verdades completas. Y la docencia no está hecha de verdades completas. Dejaría de ser docencia. Automáticamente se convierte en instrucción, que eso es otra cosa. Donde sí necesitamos aprender a manejar la computadora porque así se tiene que manejar y si no, no funciona. O un médico que tiene que operar con este procedimiento porque si no nos morimos, Dios guarde, no fuera instruccional, ¿verdad? Los procedimientos quirúrgicos serían algo terrible. Muy bien, entonces la universidad empieza con una visión de enseñar, porque empieza con un claustro, vamos a verlo rápidamente, y luego va transformándose poco a poco la universidad de ustedes a una visión del aprender, y el enseñar queda en un segundo plano como ejercicio como tal. Ok, entonces, ¿qué es una tradición? Lo que estábamos hablando. ¿La tradición es una costumbre o la tradición tiene que ver con valores que es importante que rescatemos? Entonces, si hablamos de docencia tradicional, ¿de qué estamos hablando? ¿De ejercicios que tienen que ver con el conductismo o de ejercicios que se hacen una costumbre? Y aquí hay que decir, no se mueve la mesa porque siempre se ha estado en el mismo sitio. Aquí siempre se ha hecho así. Esa es una expresión que lo que refleja también es mucha inseguridad, no seguridad. Como siempre se ha hecho así, es mejor dejarlo así porque si lo cambio ya no sé qué hacer, ¿verdad? Sería terrible. Ok, entonces, por ejemplo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores prácticas docentes? Cuando a alguien le dan un curso y le dice usted va a dar la clase, en el mejor de los casos, ¿qué hace? Repetir los mejores modelos docentes. En el mejor de los casos, los mejores modelos docentes que ha tenido. En el peor de los casos se va a vengar. Ay, ahora sí, con lo que me hicieron a mí voy a volverlo a hacer y peor, para ver cómo se siente. Pero sucede. Hay docentes que se satisfacen con ciertas venganzas. Somos seres humanos, también están disculpados, estamos disculpados. Bueno, cuando hablamos de tradiciones, a veces decimos, no sé si a ustedes les pasa aquí en Honduras, pero en Costa Rica la añoranza, decir, ay, los juegos que teníamos, las comidas que teníamos, todo lo que hacíamos con la abuelita en el patio, los árboles, cómo brincábamos. Entonces, son otros ejemplos más de prácticas tradicionales que nos remiten a que la tradición tiene que ver con la visión de mundo que nosotros tenemos. Ok, la visión de mundo que es lo que acabo de mencionar, y depende de lo que consideremos que es una tradición,
tomamos decisiones. Si consideramos que la UNA tiene una historia que es muy importante y que necesitamos rescatar y conservar, ¿cuáles son los valores principales de la universidad que necesitamos hacer tradicionales? Ahí sí, que no se nos pierdan nunca. Si la UNA tiene como valor la solidaridad, que eso está en el modelo pedagógico de ustedes, vea que me lo estudié, ¿qué tenemos que conservar como una tradición? La solidaridad como un ejercicio. Entonces aquí efectivamente paso al modelo educativo de ustedes. Tienen un modelazo, un lujo. Eso lo revisé todo, no me acuerdo en qué página está, pero bueno, por lo menos, en fin, lo trabajamos. Hace 173 años, ahora en diciembre, van a tener ustedes 173 años de haber sido creados. Podemos hablar de tradición, podemos hablar de eventos de innovación. El modelo educativo inicial, cuando comenzó con este señor Reyes y los otros compañeros, era un modelo escolástico. ¿Qué significa un modelo escolástico? Todo eso necesitamos saberlo en el marco pedagógico. Un docente necesita conocer cuáles son los modelos imperantes en la tradición pedagógica, de qué se trataban para que sepamos si repetimos algo, qué estamos haciendo. El modelo escolástico justamente tenía que ver con la repetición y la memorización. Entre mejor repitiera, mejor estudiante era. Y se repetían casi como cancioncitas, ¿verdad? Después pasa la universidad a tener un modelo napoleónico elitista, que eso estaba centrado en lo profesionalizante. ¿Qué necesita la sociedad? Vamos a devolverle un profesional como el que necesita, pero es eminentemente conductista, porque se preparan profesiones según lo que las empresas o la sociedad en ese momento pedía. Luego viene la reforma de Córdoba, que es una reforma latinoamericana. Eso afectó no solo a la UNA, sino a todas las universidades de Latinoamérica, por dicha lo afectó positivamente. Tenemos un modelo público, gratuito y autónomo. Esas son las características de la reforma de Córdoba, no son exclusivas de la UNA, ni de la UCR, ni ¿verdad? Eso es propiamente la reforma de Córdoba y estamos hablando de 1957. Vean que en solo estos 4 puntos que estoy mencionando, hay un rastro de tradición con cosas positivas que sería importante que estudiáramos como parte de la docencia, y con cosas que es mejor conocer y no repetir. Ahí sí la tradición no se vale tanto. Ok, muy bien, y pasamos al cambio y a la innovación, y sigo con el modelo de ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen un modelo pedagógico donde se dice que ahora sí, después de ese 1957, reforma de Córdoba, tenemos un modelo orientado al conocimiento de la realidad nacional e internacional. Ok, muy bien. Pasamos a un modelo que incluye renovación tecnológica, eficiencia en la calidad de la gestión administrativa y académica, y la UNA se declara en ese marco de este modelo como universal, nacional y autónoma. Vean el cambio que hacen ustedes mismos en la propuesta de este modelo pedagógico que ustedes tienen, que es todo de ustedes, vean el valor agregado que ustedes tienen como docentes, para poder hablar del conocimiento de la realidad nacional. Revisando esto me llevó a buscar una información que les voy a compartir ahorita. Revolución tecnológica, ayer se hablaba de modalidades de docencia. Las modalidades son las expresiones que yo tengo en mi docencia de acuerdo al estilo de docencia que escogí. Entonces, hoy tengo una modalidad a distancia porque lo necesito así, pero que no se me convierta en una moda, porque si no tiene ningún sentido, en cualquier momento yo me hago esclavo y ahí sí se me convierte en una tradición negativa. No sé si me logro explicar. O sea, si hay una moda, como las competencias, la de educación a distancia, y yo la uso porque, ay, estoy actualizado, comillas, actualizado, pero no le doy el fundamento pedagógico, se me convierte en un arma de doble filo y me convierto esclavo de esa moda. No está al servicio mío, sino yo al servicio de la moda. Entonces, es donde vea que el mismo modelo de ustedes lo pone como una eficiencia y calidad de la gestión administrativa y académica. Necesitamos saber lo que estamos haciendo. Vean que he insistido bastante en esto con los 3 puntos iniciales en relación con la docencia universitaria. Ustedes tienen una visión aquí, perdónenme porque si se dieron cuenta uso solo palabras claves en la presentación, ese es mi estilo de compartir con ustedes,
Pero aquí, como es un texto, ustedes lo conocen, me imagino que se lo sabrán de memoria, esa es la segunda parte del quiz de más tarde. Tenemos la misión y la visión de la universidad, que eso, por lo menos yo desde la Universidad de Costa Rica tengo que sabérmelo. ¿Qué significa estar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la misión y cuál es la visión que tiene la universidad? Que se puede parecer a la de ustedes, puede que no, eso no lo hace ni mejor ni peor, es mi universidad la que yo represento. Por lo tanto, necesito conocer bien que ustedes dicen que somos una universidad estatal responsable constitucionalmente de organizar, dirigir y desarrollar tercer y cuarto nivel del sistema educativo, etcétera, etcétera. Pero voy a irme aquí a que se desarrollen condiciones de equidad y humanismo. Vean, solo esto le da un significado tan profundo a la docencia. ¿Qué significa equidad? Nada que ver con igualdad, ¿verdad? Que conste. ¿Qué significa equidad y qué significa humanismo? ¿Con quién estamos tratando? Por lo tanto, si la misión de la universidad es la equidad y el humanismo, ¿cabe el conductismo? Vean la pregunta que estoy haciendo. En la docencia universitaria, ¿cabe el conductismo? Si estamos en concordancia con esto, no. Para ciertas prácticas tal vez, pero no cabe porque es equitativo y humanista. El conductismo solo ve robots y sillas al frente, cerebros vacíos que yo tengo que llenar. Por lo tanto, no cabe. Estoy hablando de textos de ustedes, no estoy hablando necesariamente de una postura personal, aunque por sí lo es, ¿verdad? Pero, me explico, esto es lo que necesitamos estudiar. La parte de profesionalización de la docencia es esto. Ustedes tienen una misión y una visión específica que desarrollar. Y en la visión, vean, filosofía de la sustentabilidad, crear, yo sé que a la hora de la hora todas nuestras universidades, las empresas y todo el mundo ponen misiones y visiones muy altas porque son instituciones en el marco de una sociedad, pero esa es la que tenemos. Y si no, por lo menos reformulémosla, si no nos sirve. El modelo educativo de ustedes, ¿qué indica? Vean las principales características del modelo educativo como universidad. Integrar el ser y crecer de la universidad, formar, personas capacitadas profesionalmente, alcanzar la flexibilidad, eficiencia y eficacia en el quehacer universitario, incorporar en el profesional egresado de la UNA valores, ahí le puse sus puntos suspensivos porque viene una lista de valores como la solidaridad, el respeto, etcétera, y considerar necesariamente las características del estudiantado que acoge. Si yo hiciera en este momento, efectivamente, un examen, que pusiera las principales, descríbame las características sociodemográficas de sus estudiantes, por lo menos de 5 estudiantes. Esto no es una cuestión exclusiva del área de salud, todos tenemos que conocer las características sociodemográficas de nuestros estudiantes, y no por viniar, como decimos en Costa Rica, sino porque necesitamos saber cuál es su nivel de pobreza, cómo andan sus aptitudes cognitivas, cómo andan sus aptitudes afectivas, de dónde viene, tiene amistades, todo lo que tiene que ver con demografía, en qué familias están, es una familia pluricultural, es una familia tradicional, comillas. Entonces conocemos las características sociodemográficas, solo eso, ni siquiera digamos las características cognitivas y de aprendizaje, que ya son otros 100 pesos, como decimos allá, por los pesos ticos, ¿verdad? Por aquello de... ¿cuáles son los principios básicos de la UNA que deberían impregnar la docencia? Calidad, pertinencia, equidad, interdisciplinariedad e internacionalización. Ese es otro estudio. Ustedes tienen un modelazo, por eso digo, un modelazo. Y igual nosotros tenemos un montón de cosas por allá. Lo difícil de lo que está en el papel es llevarlo a la práctica. Eso a mí me consta, vieran cómo cuesta, ¿verdad? Por eso solo lo voy a repasar. Lo que quiero es que ustedes vean lo que ustedes tienen. Nada más, esa es toda la intención mía en este momento. ¿Cuál es la perspectiva pedagógica? Vean ustedes. ¿Qué dice aquí? ¿Teoría qué? Constructivista. Ahora, si ustedes no están de acuerdo en que sea el constructivismo y tiene que abrirse a la complejidad o también tener algo de conductismo, deberían dar una discusión pedagógica en el marco de sesiones donde se abra la oportunidad de ajustar el modelo pedagógico. Pero en este momento eso es lo que está. Entonces, en teoría, comillas, ¿cómo tendrían que ser todos los docentes de la UNA?
no hay opción, ¿me explico? Ese es el modelo que tiene la universidad. Entonces, repito, si necesitan hacer ajustes, se debería darla, esa es una recomendación para las autoridades, se debería dar la discusión, pero como eso es una discusión que ya se dio, ese es el modelo que ustedes tienen. Teoría crítica, reflexiva y problematizadora. O sea, nuestras clases estarían centradas en la crítica, la reflexión y la problematización, no en repeticiones. Vean que casi nos dicen cómo tienen que ser las clases. Y es de ustedes. Por eso digo, tienen un modelazo. Y la teoría humanista, ¿verdad? En este caso. Muy bien, déjenme ver qué fue lo que hice. Hice algo que no debería haber hecho. Ok, muy bien. ¿Cuál es el otro marco para la innovación y el cambio? Hay un marco internacional, que quiero traer 2 elementos del marco internacional rápidamente. La teoría de la UNESCO sobre la educación. O sea, ni Honduras ni Costa Rica estamos exentos de lo que la UNESCO nos dice en el marco educativo. Entonces, ustedes ya de por sí tienen un modelo muy enriquecedor, pero además la UNESCO nos propone algunos elementos importantes si queremos mejorar y enriquecer nuestra docencia. Y luego resulta que tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, que eso es del año pasado, el 17, no es porque sea 2017, aunque es de 2017, sino porque son 17 objetivos, pero yo solo puse 12, para no hacerlo muy apretada en la presentación. Es un reto para el cambio y la innovación, porque ese es el movimiento mundial. Y el docente universitario no puede decir, ay, allá lo que pasó en Shanghái, eso no va conmigo. No, todo lo contrario, estamos hablando que ya no son los objetivos del milenio, que sigue siendo una cosa en papel muy bonita, sino que estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo afecta esa declaración de objetivos del desarrollo sostenible a la UNA? ¿Cómo afecta a la docencia universitaria? Nosotros, por lo menos allá, a nivel organizativo, la Universidad del Consejo Universitario tiene una comisión para trabajar específicamente algunos objetivos del desarrollo sostenible, y por lo menos de mi parte, en investigación, que me encanta la investigación, estoy trabajando 2 objetivos del desarrollo sostenible, pero eso ha significado que hay que ponerse a estudiarlos para poder criticarlos y para ver qué asumimos y cómo trabajamos. Entonces son solo por poner unos ejemplos. Vean ustedes qué tipo de objetivos. Fin de la pobreza, habría que acabar con los pobres, o sea, eso es una utopía. Pero bueno, hasta eso necesitamos criticarlos. ¿Qué significa fin de la pobreza? Sí, muy utópico, pero bueno, hambre cero. Hoy mismo escuché en un noticiario de ustedes cómo ha crecido el hambre en Honduras. Eso debería golpear a la UNA para decir cómo es posible, en esa situación de caracterización sociodemográfica de nuestros estudiantes, ¿habrá algún estudiante que tiene hambre? Bueno, ¿cómo hay? Entonces yo pregunto, ¿cómo? ¿Hay un estudiante que tiene hambre? Lo transformaría en una pregunta. No podemos permitirnos un estudiante con hambre. Aquí no hay opción. ¿Me explico? Bueno, en fin. Y así sucesivamente. Vean que hay salud y bienestar, educación de calidad, en esto coincide al 100% con la UNESCO, y así sucesivamente. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que perfectamente las áreas que tienen que ver con ciencia y tecnología en la universidad podrían estar trabajando ciudades y comunidades sostenibles, por ejemplo. Entonces, haciendo una educación problematizadora, que dice el modelo de ustedes, aplicando ¿cuál objetivo? El objetivo 11. ¿Ven cómo se van dando los amarres? No hay que ser, ¿verdad? Ok, y aquí, después de esto, lo que quiero presentar es lo siguiente. Aquí la presentación les queda a ustedes, aquí está la fuente, Programa de Desarrollo Humano Sostenible, el Estado de la región. Tomé estos datos. ¿Para qué? Porque aquí yo no traigo didáctica, la didáctica cada uno la hace desde su disciplina, ¿no? El objetivo que yo entendí en relación con el cambio no es cuáles son las nuevas perspectivas didácticas, esas las tenemos al alcance en un montón de páginas de internet inclusive. Ok, ¿cuál es nuestra realidad? Yo hice una selección del Estado de la región, en este caso en indicadores sociales seleccionados. ¿Qué seleccioné? Estos cuadros, por ejemplo distribución de los hogares según condición de pobreza y zona de residencia. Tenemos 4 países comparados, pero en este caso veamos Honduras, por ejemplo.
Del 100%, ¿cuántos hogares son pobres? El 76,9%. Eso es una situación alarmante. ¿Cómo nos cuestiona nuestra docencia universitaria? No para decir que pobrecitos los estudiantes, sino cómo hacemos las propuestas didácticas en nuestras clases de manera que sepamos que se pueden analizar desde las asignaturas que nosotros damos la condición de pobreza en Honduras. ¿Me explico? O sea, necesitamos estar en un marco de realidad nacional e internacional que nos permita revisar, por ejemplo, otro indicador social que les seleccioné, hogares con necesidades básicas insatisfechas. En necesidades básicas estamos hablando de agua, vivienda y alimentación. Entonces, ¿cómo podemos traer esos problemas a nuestras clases de matemática, a nuestras clases de psicología, a nuestras clases en educación? Esta es la situación y estoy hablando, me encantan los datos así, ¿verdad? En cuantitativos que te dan una mayor claridad. Aquí tenemos otro indicador que seleccioné, fue un indicador ambiental, huella ecológica, cómo andamos con el ambiente, qué podemos hacer con eso, porque resulta que el modelo pedagógico habla de la realidad. Yo solo estoy poniendo ejemplos que eventualmente se podrían usar. Vean ustedes lo impresionante del índice de democracia, dónde está la participación en los procesos electorales en Honduras, por ejemplo, cuál es el rango donde está ubicada democráticamente, o sea, a la larga en nuestras mismas aulas los estudiantes tengan procesos poco democráticos, lo ignoro. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en este caso a nosotros mismos? Vean este indicador fundamental para los profesionales que la UNA está preparando, personas algo o muy insatisfechas con su vida, y vean que los indicadores de todos los países van hacia abajo. O sea, estamos formando personas que a la larga van a ganar mucho dinero, pero están insatisfechas con su vida. Son seres humanos, y aquí el modelo de ustedes dice que hay que formar desde el humanismo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Esto es una realidad y el modelo de ustedes dice que hay que ser humanistas. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Y aquí están este es el último cuadro que seleccioné. Perdón que no se vea, pero tenía que ser fiel a la información porque no es una información mía, es de página 129. En este caso, ¿cuáles son los principales problemas que se han mantenido en 2014 en Honduras? Criminalidad, vean el orden, desempleo, economía, pobreza y corrupción. Son los mismos problemas de todos, nada más que ustedes lo tienen en un orden X. ¿Cómo hacemos para que la gente sea más respetuosa, nuestros estudiantes, y no sean criminales en lo pequeño? ¿Me explico? ¿Cómo formamos valores en eso? Entonces, todos estos datos, vean aquí, la violencia homicidas, destaca El Salvador, Honduras, Guatemala. ¿Cómo trabajamos eso? Desde la docencia. Ok, entonces, y como conclusión, para ir cerrando, entre la visión tradicional, el cambio, pero sobre todo recordándonos que somos docentes universitarios, somos profesionales de la docencia, no somos, todos los que estamos aquí en este momento, aquí nadie es ni ingeniero, ni matemático, ni médico, ni nada, todos somos ¿qué? Docentes universitarios, que creo que por eso estamos aquí. Entonces nos une una profesión, no somos lo que estudiamos en nuestra otra profesión, somos docentes universitarios y tenemos que tomárnoslo en serio, que es un poco lo que les decía hace un rato. Ok, entonces, necesitamos tener crecimiento personal, mejorar la didáctica y la evaluación, pero si somos constructivistas necesitaríamos saber cómo se mejora la didáctica y la evaluación en ese ámbito. Hacer funciones administrativas, sí, necesitamos participar en comisiones, ayudar en los congresos, etcétera, etcétera. Hacer investigación y extensión. Eso sí, compañeros, les digo que es una cosa muy importante aquí, para no convertirnos en moralistas de la docencia universitaria, es que necesitamos cuestionarnos primero nosotros mismos y saber qué tipo de docentes somos, antes de ir a decirle a los demás cómo tienen que ser. Eso es muy importante. No podemos ir a decirle al otro lo que tiene que hacer si yo no lo hago. Es igual, hay una transmisión de carácter que se hace también a los estudiantes. Vea, Norma, sea honrada, y resulta que yo no soy. Eso no tiene ningún peso ni ningún valor. Entonces, si soy buen docente, puedo decirle a los demás, seamos buenos docentes, y así sucesivamente. Y si la docencia, si el docente universitario
va a fortalecer su docencia. Es una responsabilidad personal. No podemos tampoco decir, la universidad no me ha dado clases de docencia. Muy bonito, muy fácil. Por lo menos allá en Costa Rica tenemos una cultura terrible de echarle los muertos a los otros, ¿verdad? Y decir, es que el gobierno no lo ha hecho, la universidad no me lo ha dado, los estudiantes son tan malos, hoy sí son tan malos. Siempre estamos quejando. Eso también es un indicador de incapacidad docente. Es un indicador de incapacidad docente, porque en lugar de tener perspectiva sobre la realidad y soluciones posibles, el docente pasa quejándose. Entonces, ¿qué tipo de docentes somos y por dónde vamos, verdad? La institucionalidad, en este caso la UNA, y qué políticas y acciones y seguimiento tiene del docente. Ayer hubo una discusión aquí en la tarde sobre la fiscalización en la observación de clase. ¿Qué estamos entendiendo por seguimiento? Pero hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión, no hay que hacer la imposición. Primero hay que dar la discusión. ¿Qué estamos entendiendo por fiscalización? ¿Qué estamos entendiendo por seguimiento? ¿Cuáles son las políticas de formación docente en la universidad? Políticas, no me refiero a politiquería electoral, me refiero a las políticas, que significa que hay recursos humanos y materiales para la formación docente, porque todos necesitamos formarnos. No nos cae el espíritu de la docencia solo porque llegamos a la clase. ¿Y cuál es la vinculación con la sociedad? Que son los datos que acabo de presentar. No sabemos ese estado de la región de memoria, pero sí les pedimos a los estudiantes que nos repitan contenidos de nuestras clases. Y nosotros estamos desactualizados, ¿verdad? Entonces, repito, el docente a veces pide cosas a los estudiantes que ni siquiera nosotros mismos hacemos con nuestra responsabilidad como docentes. Muchas gracias. Tengo aquí las primeras interrogantes para Gabriela Murillo. Dice la primera: ¿tiene participación la tradición considerando el nuevo modelo educativo basado en competencias? No sé si quiere que le lea unas 3 preguntas y después no, tal vez respondo puntualmente. Igual les pido disculpas porque este es un sistema muy claro de trabajo, pero a veces no estoy dialogando con la persona. Entonces, si alguien quiere que dialoguemos o me escribe un correo, porque yo lo único que voy a hacer es responder puntualmente. No sé verdaderamente, digamos, si hay necesidad de profundizar algún tema. Ok, la tradición tiene cabida en las competencias, depende del enfoque de competencias que se utilice. Si se utiliza un enfoque muy integrador, puede jalar elementos importantes de la tradición, como estos que tienen ustedes. Si utiliza un enfoque de competencias tipo proyecto tuning, por ejemplo, la tradición en ese momento se quedaría desde lo que viene del nivel europeo y tendríamos que supeditarnos a eso. Entonces, depende de lo que se considere como tradición y depende del enfoque de competencia que se utilice. Bien, tenemos otra interrogante, dice: ¿se necesita espacio-tiempo para la convivencia y relaciones de valores humanos? ¿La diversidad no implica la dispersión? No entendí. Voy a ver si le doy el... Dice: ¿se necesita espacio-tiempo para la convivencia y relaciones de valores humanos? Esa es la interrogante. Y abajo sigue: ¿la diversidad no implica la dispersión? Ok, me queda más clara la primera parte de la pregunta, me disculpan, la segunda no la logro comprender bien, pero en la primera, desde que yo llegué aquí, si se fijaron, hice varios recorridos hasta el final, a todos los saludé. O sea, la convivencia se da desde que abrís las puertas del salón de clase. Los valores se dan en todo momento. Respetás a los estudiantes, los saludás, preparaste la clase pensando en ellos. O sea, no hay que esperarse a espacios de convivencia extraordinarios. Tenemos los espacios todos los días, desde que nos comunicamos con ellos o con los compañeros, con los colegas por correo. ¿Con qué respeto lo hacemos? ¿Con qué frecuencia? ¿Estamos pensando realmente en la persona o estamos pensando en nosotros?
Entonces, la formación de valores se da en lo cotidiano. De hecho, decía, este es un paréntesis de algo que no tenía que ver directamente con la temática, pero a mí me gusta mucho y se los dejo como una tarea, entre comillas. Hay una neurocientífica italiana que se llama Rita Levi Montalcini. Bueno, se llamaba, ya murió. Ella fue la que descubrió la plasticidad neuronal. Casi nada, ¿verdad? Además, una mujer. ¿Qué decía ella que era la máxima expresión de la inteligencia? Para ella, que es una neurocientífica, la máxima expresión de la inteligencia es la asunción personal de los valores. Tener un valor en la persona ya instaurado es una expresión de inteligencia. O sea, entre menos valores tengamos, más bruticos somos. Bien. Dice otra interrogante, ¿cómo aprender a tomar conciencia de lo que somos? Aunque lo sepamos, dice, lo olvidamos. ¿Cómo? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Eso no es de una mañana a una tarde. Tomar conciencia de lo que somos, creo que necesitamos hacer ejercicios individuales y ejercicios colectivos para conversar sobre cómo somos como docentes, cómo somos como personas, cómo podemos mejorarnos, cambiar ese tipo de conversaciones nuestras a conversaciones positivas, constructivas, cómo nos vamos ayudando mejor. Esa es una forma de autocriticarnos. Entonces, por ejemplo, voy a recordar los 3 puntos esenciales de la docencia que yo les presenté. Eso lo escogí yo. Puede ser que otro autor, otro pensador lo haga diferente. ¿Qué hacemos entonces a partir de hoy? Por ejemplo, si yo necesito estudiar más sobre enfoques pedagógicos, yo los voy a buscar y me siento a estudiar y busco compañeros con los que pueda discutir sobre los enfoques pedagógicos. ¿Cuál es mi visión de mundo? Una visión mercantilista, utilizarista. Me di cuenta que mi visión de mundo o es una visión muy crítica. Necesito buscar los espacios, no esperar que me los den. Lo que quiero decir es que busquemos una posición más proactiva, no necesariamente esperando que nos den, para poder ser conscientes de cómo somos, pero eso es una respuesta muy profunda y se construye cada día, no hay una receta, simplemente es una recomendación. Bien, seguimos con los interrogantes, aquí hay una un poquito más extensa, dice, al realizar actividades de vinculación, extensión, se hacen acciones administrativas de gestión, como por ejemplo, se gestiona transporte, reuniones ejecutivas, administración de evaluación, diagnóstico, etcétera. Entonces, dice, ¿las actividades administrativas cambian dentro de la extensión? Si se refieren a la parte académica, cuando yo mencioné la labor administrativa no me refería a eso, porque igual el docente tiene que hacer labores administrativas en la docencia. Tiene que elaborar el programa, tiene que aplicar pruebas, tiene que sacar calificaciones, eso son labores administrativas del docente. En investigación tenemos que hacer lo mismo, de pronto necesitamos contratar un transporte para hacer una gira, hay que buscar un refrigerio, hay que coordinar la reunión con la gente en la población donde la que vamos. Esas labores administrativas son propias de cada una de las áreas de acción social, extensión, de extensión, investigación o docencia. Cuando yo hablé de labores administrativas, en la teoría internacional se refiere a participar en eventos universitarios, eventos nacionales, labores que tienen que ver con algún puesto en un departamento o una coordinación. O sea, tal vez la palabra administrativa no sea la mejor palabra, pero así es la concepción internacional que se maneja, por eso quise respetar el término, pero se refiere a otro tipo de labores que no son ni extensión, ni investigación, ni docencia, y que tienen que ver más con comisiones y con participación en actividades universitarias como la de hoy. Participar en el Congreso de Docencia Universitaria es una labor administrativa, no es docente, a pesar de que nos estemos formando como docentes. Ese es un ejemplo muy claro. Entonces, o las personas que trabajaron, los mismos compañeros que han estado en distintas funciones, todo eso son labores administrativas, y hay compañeros que si bien tienen poca docencia, su énfasis son labores administrativas. Entonces también hay que ver si son académicos. No sé si me explico. Lo académico incluye las 4 dimensiones. Esa es la teoría internacional, no una ni dos, las 4. ¿Verdad? Bien. Perfecto. Dice la próxima. Dice, nadie da lo que no tiene. Formar desde el humanismo, dice. Aquí viene la consulta.
Considera que las autoridades deben tratar desde el humanismo, sobre todo a los profesores por hora, porque hay profesores a tiempo completo, medio tiempo y también profesores por hora. Entonces dice la interrogante, ¿considera que las autoridades deben tratar desde el humanismo, sobre todo a los profesores por hora? Ustedes han visto, no sé si les pasa, a veces en Costa Rica nos pasa bastante, que en la parte comercial, cuando nos quieren engañar, ponen abajo, aplican restricciones, ¿verdad? Y uno no lee, le aplican restricciones, no lee la letra pequeña y después llega a reclamar algo y dice, no, es que usted no leyó eso. Resulta que el modelo pedagógico de ustedes no tiene ningún aplican restricciones. Por lo tanto, el humanismo es para todo mundo. Para todo mundo, y por supuesto que las autoridades son las primeras que tienen la responsabilidad ética de practicar lo que está en este modelo pedagógico que ustedes tienen. Quiero decir lo siguiente, a veces, y no levanten la mano, no quiero saberlo, a veces tenemos un trabajo porque es el trabajo que tenemos. No necesariamente porque nos comprometimos con la institución, porque nos identificamos con la institución, pero esta es una oportunidad para hacerlo. Si estamos en la UNA, ese es el modelo pedagógico. Necesitamos estudiarlo para mejorarlo, para asumirlo, etcétera, pero ese es nuestro modelo. Y por tanto, desde rector o rectora, ¿qué es lo que hay? Rector. Desde el rector hasta cualquier estudiante, cualquier inclusive personal de servicio, está en el marco de los valores de la UNA. No es excluyente, no aplican restricciones, es para todo mundo. Es nuestra obligación, es lo que quiero decir. Bien, tenemos entonces la última interrogante. Dice, ¿qué ventajas o características se pueden rescatar de las costumbres o modelos conductistas? Bueno, básicamente el modelo conductista es esencialmente estímulo-respuesta, ¿verdad? Entonces hay disciplinas donde eventualmente habrá algunas prácticas didácticas, no todas, porque ya está más que comprobado que aunque sea en medicina, en matemática o en alguna otra área, no cabe el conductismo completamente en todas las sesiones. Pero les vuelvo a poner los ejemplos muy prácticos. Si hay un médico, un estudiante de medicina aprendiendo un procedimiento quirúrgico, lo importante es que tenga un modelo instruccional, que eso es propio del conductismo, donde sepa paso por paso, primero el bisturí, hay que hacer esto, hay que suturar, después hay que poner este medicamento, porque si no lo sabe, está jugando con la vida de la persona. En el área de matemáticas y de ingeniería se necesita manejar fórmulas exactas. Para practicar las fórmulas tenemos la educación problematizadora, pero para conocer la fórmula podemos usar el conductismo. O sea, depende de la disciplina. El punto es que estemos claros cuándo estamos usando qué. Y no le llamemos constructivismo a lo que no es. Y no le llamemos tampoco conductismo a lo que no es, ¿verdad? Si en mi discurso como docente yo hablo de conductismo, pero considero a los estudiantes como, ay, ustedes, o bueno, ustedes, ¿verdad? Depende del tono, inclusive en que lo diga, estoy reflejando lo que verdaderamente siento por las personas. Y aquí hay una visión de mundo que subyace detrás del conductismo, que tiene que ver justamente con la persona carente de conocimiento, y por eso es importante en esas prácticas de medicina, porque el estudiante de medicina no sabe cuál es el procedimiento para hacer una cirugía, entonces es coherente. O el estudiante de enfermería que va a hacer un procedimiento con algún medicamento y va a poner una vía para poner un suero, necesita saber el procedimiento, no puede decir, a ver, la realidad nacional me dice, o sea, no se puede poner a pensar en eso, necesita hacer procedimientos específicos para poder resolver situaciones de salud que no pueden esperar. Entonces, el conductismo es válido en ciertas disciplinas y en ciertos procedimientos, pero necesitamos tener claridad, ese es el punto. Bien, eso entonces da por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. Vamos a dar paso ahora a la relatora de esta conferencia, que es la abogada Ana Pineda, para que dé lectura a las conclusiones. Un gusto poder saludarles, sin duda alguna no es una tarea fácil poder trasladarle a ustedes las conclusiones de una ponencia que, como han visto, ha contado con 3 grandes apartados. La doctora Gabriela Murillo nos ha llevado
en el marco de este Congreso Internacional con 3 grandes temas. El primero que ella manejó, el marco de la docencia, y que a manera de introducción presentó, nos deja varias reflexiones con ocasión de quién es un docente o quién es un académico, una persona académica. En este sentido nos trajo a la teoría internacional, en la cual nos ubicó en la era planetaria, superando la era de la globalización, que sin duda alguna muchos y muchas seguimos utilizando. La reflexión en este caso se centró en determinar si el docente está preparado para trasladar conocimientos únicamente, o si por el contrario las y los docentes estamos preparados para formar ciudadanos protagonistas, pensantes y conocedores de su propio contexto. Para que pudiéramos entender mejor el papel de una docente o de un docente, nos ubicó en 3 grandes dimensiones. El primero, el paradigma de la enseñanza-aprendizaje, donde recién acaba de decirlo, las y los docentes tenemos la obligación de decantarnos si estamos asumiendo en este sentido un pensamiento complejo, una actitud constructivista o conductista, pero cualquiera de ellas debemos de tener la claridad en lo que estamos trabajando. Con respecto a la visión del mundo, que fue otra de las perspectivas que presentó, tenemos que determinar si seguimos siendo docentes acomodados, desconocedores de la realidad, o capaces de conocer, interactuar y transformar la misma. Finalmente, en el tema de la docencia, explicó que hay una marcada diferencia entre ser docente y ser académico. Para llegar a conjuntar estos 2 términos en una sola persona, se necesita que el docente académico sea quien haga la docencia, quien investigue, quien realice actividades de extensión y, por supuesto, se vincule de alguna manera con labores administrativas. En otra palabra, hay una marcada diferencia entre ser docente y ser un académico. La diferencia es ser investigador, entendiendo como tal una investigación mediante procesos formales de investigación en determinadas temáticas, pero principalmente en aquellas en las que hay problemas y tenemos la capacidad de generar una persona que se gradúe para que pueda remover esos obstáculos y convertirlos en soluciones. En el segundo tema habló de la tradición, en el cual generalmente lo atribuimos a una concepción negativa. No siempre acontece de esa manera según su visión, y podemos en un determinado momento traer al ejercicio docente determinadas prácticas tradicionales como las mejores prácticas de los docentes, algunos modelos instruccionales que por razón de la materia son necesarios de aplicar, o determinadas prácticas de fórmulas. En el tercer tema, y posiblemente uno de los más importantes, que es el de la innovación o el cambio, la Universidad Nacional ya se decantó por un nuevo modelo educativo, y en ese nuevo modelo educativo, sin duda alguna, la visión y la misión de la Universidad Nacional nos compromete para poder trabajar en condiciones de equidad y de humanismo, que rechaza de entrada el conductismo y por lo cual tenemos que decantarnos por el constructivismo. En este sentido, es muy importante que las y los modelos que utilicemos estén cimentados en la teoría constructivista, en la teoría crítica reflexiva y la problematizadora, lo que significa traer de la realidad los problemas para transformarlos, y la teoría humanista, pudiendo recurrir a algunos referentes de información que nos permitan sumarnos a ese cambio. Como parte de esos referentes tenemos a la UNESCO generando información, los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible, antes objetivos de desarrollo del milenio. En términos generales, con esta última temática, podemos decir que las y los docentes tenemos en primer lugar el desafío inmediato de plantear el ejercicio académico
en atención a la realidad. Tenemos que saber qué quiere y debe saber una hondureña o un hondureño que va a graduarse de esta universidad. Eso significa que debe ser una persona conocedora de la realidad contextual, mundial, regional y sobre todo la hondureña. Conocer la realidad, no por conocerla únicamente, sino para intervenir en ella y transformarla. Muchísimas gracias. Gracias a la relatora, a la abogada y catedrática Ana Pineda. Vamos a pasar ahora a dar algunos reconocimientos. Para ello pido a la máster Magda Elsie Hernández, que es la directora de docencia de la universidad, que pueda pasar al frente para que pueda entregar los reconocimientos, que primero es a la doctora Gabriela Murillo Sancho. Buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerle en este segundo día de nuestro congreso. Agradecerle su presencia. Gracias, doctora Gabriela. Una excelente conferencia. Créame que nos ha dejado muy satisfechas y satisfechos a todos. A la abogada Ana Pineda, excelente relatora. Creo que recogió lo principal, nos encantó. Gracias, licenciado Yuri Mora, por esa buena moderación. Vamos entonces a dar diplomas, algunos pequeños reconocimientos a la doctora Gabriela Murillo. En primer lugar, vamos a dar un diploma de participación que dice Primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como conferencista internacional a la doctora Gabriela Murillo Sancho por su colaboración en el desarrollo académico del Primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria. Firmado por la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Pase acá, doctor. También tiene otro diploma, dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, otorga el presente agradecimiento a la máster Gabriela Murillo Sancho por su valioso aporte como expositora con la conferencia magistral La Docencia Universitaria entre la tradición y el cambio en el Primer Congreso de Docencia Universitaria, firmado por el doctor Julio César Raudales, vicerrector de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y aquí le vamos a otorgar una placa de reconocimiento que dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Dirección de Docencia, otorga reconocimiento a la doctora Gabriela Murillo Sancho por su valiosa participación como conferencista en el Primer Congreso de Docencia Universitaria, La Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria. Y por último, un presentito, un pequeño regalo como recuerdo de esta visita a nuestro país, de las artesanías que hace nuestro pueblo hondureño. Muchas gracias, doctora Gabriela. Llamamos a la abogada Ana Alejandrina Pineda para entregarle este diploma de reconocimiento que dice Primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como relator
a la abogada Ana Alejandrina Pineda por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, firmado por la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y máster Magda Hernández, directora de docencia. Al licenciado Yuri Rolando Mora, dice primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como moderador a Yuri Rolando Mora por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria. Firmado por la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Véngase acá. Voy a romper el protocolo. Miren que de vez en cuando me gusta hacerlo. Creo que este ejercicio de reconocimientos, que es un acto protocolario importante en un evento como este, podría significar también para ustedes, que es mi dedicatoria a ustedes, es de hacerles un reconocimiento como docentes, porque la labor que ustedes realizan todos los días merece certificados diarios. Porque cuando hay un buen docente, es una persona entregada, es una persona que reconoce que está haciendo una labor con ética, con profesión. Entonces quiero felicitarlos a ustedes como docentes, agradecerles que estén aquí presentes, escuchándonos, que ojalá se logren felicitar a sí mismos por esta profesión tan digna en la que estamos. Entonces un aplauso para todo el mundo. Bien, con esto entonces ponemos prácticamente punto y final a la conferencia de esta mañana. Agradecemos a todos y a todas en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Dirección de Docencia Universitaria, que son los organizadores de este primer Congreso de Docencia Universitaria. Tengan todos y todas muy buen día.